nuevamente, secretario. Muchas gracias, presidente. Y la cuenta, por favor. Sí, en materia de cuenta, en primer lugar, el día 10 de julio ingresó a esta comisión el proyecto de ley, el primer trámite constitucional, que refuerza el principio de equidad del sistema educativo en las zonas extremas del país. Y luego hay excusas para el proyecto de ley que está en segundo lugar de la tabla del día de hoy, el que establece la obligatoriedad del segundo nivel de transición de la educación parvularia. Las excusas son del director del proyecto de Relaciones Institucionales de la Fundación Infancia, hoy, señor Luis Klener, en el cual agradece la invitación a participar y lamenta no poder asistir por razones personales impostergables, del jefe de asesora, de la jefa, perdón, asesora de la Fundación Integra, señora Pamela Solís. También envía las excusas del director ejecutivo, señor José Miguel Reydi, quien tampoco puede asistir porque está haciendo uso de sus vacaciones. Y finalmente, en materia de otros documentos, Andrés Otero, que es el ministro del Deporte subrogante, envía el oficio 520 con el que informa sobre los avances, los acuerdos en relación con el proyecto de ley en primer trámite constitucional que establece la obligatoriedad de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de contribuir a fomentar el fútbol amateur. Eso es lo que hay en cuenta, señor presidente. Bien. Presidente, solamente recordar que la Comisión acordó que este proyecto, el 12.415, el del DICOM, vaya a Economía, una vez despachado por la Comisión de Educación, y no a la sala. Se acordó en la última sesión. ¿Mm? Sí, con un plazo. Sí. 15 días. Eso, gracias, presidente. 15 días desde que se evacuó el informe, se entrega el informe, ¿o no? Sí. Desde que lo recibe Economía. De lo que recibe Economía. Claro, Economía lo recibe como informe de acá. Pero eso, cuando se le entregue el informe, porque el informe se demora un par de días en estar confeccionado. Perfecto. Ya. No, pero le quiero decir, seguramente va a estar a disposición de la comisión el lunes de la próxima semana. Es una cosa rápida. Si es que se despacha el día de hoy, obviamente. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Otros. Varios. ¿No? Vamos a la tabla entonces. Sí, perdón. Cuenta, si nos pudieran entregar copia del oficio del ministro del Deporte sobre, ministro subrogante de Deporte, sobre el proyecto que busca establecer una contribución de la ANFP al fútbol amateur, por favor, para saber cómo va eso. Hay varios patrocinantes, está Navarro, la senadora Proboste, varios lo apoyan. Sí, por eso sale en el oficio acá. Yo lamentablemente creo que es inadmisible. Sí, le pedimos, lo pedimos que lo envíe a todos los senadores. Lo entregamos al senador García. Ya. Se lo enviamos por mail a los demás. Se lo entregamos, después se lo pasamos físicamente. No, pero, queremos tenerlo todo para analizarlo y ver que era parte del acuerdo y los plazos que pusimos, así que para distribuirlo a todos los senadores de la comisión. Vamos a la tabla entonces. Perfecto. El primer punto de la tabla es iniciar la discusión de las indicaciones al proyecto de ley que fue iniciado en una moción de los senadores señora Proboste y senador Latorre, Montes y Quintana, que modifica la ley 19.628 sobre protección de la vida privada con el objeto de prohibir que se informe sobre las deudas contraídas para financiar la educación en cualquiera de sus niveles. En relación con esta materia hay un texto comparado que está en la carpeta de los señores senadores. Hacer presente que originalmente se habían presentado a este proyecto 6 indicaciones y con posterioridad, en un nuevo plazo de indicaciones, se presentó una 7ª indicación de autoría de los senadores señora Fonbeer y señor García, que entiendo yo, senador García, que debería sustituir a las anteriores en la medida que las anteriores no fueran aprobadas, dependiendo del resultado de ellas, pero es un proyecto que sería solamente eso, el texto propuesto para este proyecto de ley. Perfectamente.
Si le parece, presidente, Comencemos. iríamos con eso. Sí. Entonces. Bueno, el senador, como he señalado hace un momento, los senadores señora Fombar y señor García proponen el siguiente proyecto de ley en reemplazo del que se había aprobado en general por esta comisión. Es incorporar a las siguientes modificaciones a la ley, al artículo 17 de la ley 19.628 sobre protección de la vida privada, que establece las prohibiciones de comunicación de determinado tipo de deudas. En primer lugar, los senadores proponen que, que la segunda parte del inciso segundo del artículo 17 se considere como un inciso tercero nuevo con la siguiente redacción. No podrá comunicarse la información relacionada con las deudas contraídas con empresas públicas o privadas que proporcionen servicios de electricidad, agua, teléfono y gas. Tampoco podrá comunicarse las deudas contraídas con concesionarios de autopistas por el uso de su infraestructura. Esa era una norma que estaba incorporada en el inciso segundo, pero formaba parte integrante de esto. Los senadores proponen que se desagregue y se incorpore como un inciso tercero. Y ahora, lo relacionado directamente con el proyecto, proponen agregar el siguiente inciso cuarto nuevo a este artículo 17, con la siguiente redacción. Las deudas contraídas con las instituciones de educación superior de conformidad a las leyes números 18.591 y 19.287, las deudas contraídas con los bancos o instituciones financieras de conformidad a la ley 20.027 y las deudas contraídas con los bancos e instituciones financieras en el marco de las líneas de financiamiento a estudiantes para cursar carreras conducentes a grado de licenciado, título profesional o título técnico de nivel superior, administradas por la Corporación de Fomento de la Producción, no podrán comunicarse una vez transcurridos 5 años contados desde que el deudor se constituya en mora. Es básicamente una nueva redacción a lo que se había aprobado por la Comisión como texto aprobado en general a este inciso segundo del artículo 17. Presidente, a ver, esto surge de comprobar de que los primeros garantes de la deuda son las propias instituciones de educación superior. Entonces, son ellas las que tienen que ir provisionando año a año en sus estados financieros los recursos necesarios para ir pagando lo que no paguen los deudores originales. Estas son cifras cada vez más importantes en las distintas instituciones de educación superior. Yo simpatizo con la idea de que este tipo de deudas no se publiquen en el boletín comercial. Sin embargo, lo más probable es que una medida como esta, las consecuencias serían un aumento de la morosidad. Y por lo tanto, un aumento de las provisiones que tengan que hacer las instituciones de educación superior y por lo tanto, finalmente también un mayor gasto que tengan que hacer o un mayor desembolso que tengan que hacer las instituciones de educación superior. ¿De dónde sacan plata las instituciones de educación para hacer esto? De sus ingresos propios. Dentro de ellos los aranceles, las matrículas. Entonces yo me temo que parte de esto finalmente lo van a terminar financiando los futuros estudiantes de educación superior. Y va a ser por la vía de aumento de los aranceles, por aumento de las matrículas. Entonces, los números que nosotros estuvimos mirando es que en general se produce un buen comportamiento de pago durante los primeros 5 años. Después comienza a disminuir el cumplimiento. Por eso es que hemos tomado este plazo de 5 años, es decir, que los primeros 5 años de entrada en mora sí se publiquen y a partir del año sexto no se publiquen. Nosotros hemos analizado bastante y creemos que esto equilibra mejor el buen propósito que tiene el proyecto de que las deudas no se publiquen con la necesaria responsabilidad que debe haber respecto del financiamiento de las instituciones de educación superior. Si nosotros debilitamos las formas como el sistema de educación superior se financia, entre ellos los sistemas de crédito, finalmente vamos a terminar creando más problemas que beneficios.
Esa es la justificación de la indicación que hemos presentado, presidente. Muchas gracias. Se ofrece la palabra sobre la indicación del senador García y la senadora Fonbear. Sobre la primera, sí. Senadora Yasna Proboste, después del Ejecutivo. Presidente, no me cabe duda de que la indicación, como la presenta el senador García Rominot, puede estar bien inspirada, pero la verdad, la práctica, cuando uno compara con situaciones de los pequeños agricultores de INDAP, esta lógica podría estar también para ellos y decir, finalmente, el crédito se va a encarecer. Y lo que hemos visto es que eso no es así. Y lo que nosotros estamos señalando es que si... aún más, si consideramos que la educación es un derecho, no puede ser tratado como un bien comercial. Pero a pesar de aquello, si quisiera uno hacer un paralelo, que es lo que ocurre con los usuarios del INDAP, nos vemos en que estas hipótesis que ha planteado el senador no se cumplen desde la fecha en que se ha implementado esta misma lógica para ellos. Cabe recordar que esas deudas que contraen los pequeños agricultores del INDAP no son publicadas en el boletín comercial. Eso, presidente. Y le pido si ponemos en votación. Muchas gracias, presidente. Sin duda el tema es complejo y evidentemente, como todo tema complejo, no parece ser sencillo dar con una solución. Entendiendo la buena intención que tiene el proyecto, tiene efectivamente consecuencias que aparentemente no fueron previstas en un inicio. Está lo que señala el senador García, en el sentido de que esto inevitablemente va a significar un perjuicio para las instituciones de educación superior, lo que en definitiva puede implicar una alza en los aranceles para otros alumnos que asistan a dichas instituciones. Pero no solamente para esos alumnos, también hay que hacer ver que un proyecto de esta naturaleza, como lo hizo ver el director de la Comisión Inglesa, también va a tener un impacto en los fondos solidarios, es decir, los fondos solidarios que son administrados por las universidades del CRUCH, y adicionalmente también va a tener un impacto en la cartera de créditos que maneja el fisco. Es decir, se debe tener en consideración que con una alta probabilidad un proyecto de esta naturaleza que restringe la posibilidad de enviar a boletines comerciales a los deudores morosos va a significar en definitiva un perjuicio para los fondos solidarios administrados por las universidades del CRUCH, como asimismo también para el fisco a través de los créditos que tiene a su disposición en su cartera. Y eso también es un elemento que creemos debe ser tenido en consideración. Nadie pone en duda lo sensible que es este tema, pero también por otra parte se debe hacer ver que tiene también efectos que en su inicio, como decía anteriormente, tiene efectos que probablemente no fueron previstos en su oportunidad. Eso, presidente, fundamentalmente. Gracias. Señor presidente, entonces pone en votación la indicación número 1. Se propone, como está señalado, dos incisos nuevos a este artículo 17 de la ley 19.628. Senador García. A favor. Senadora Roboso. En contra. Presidente. Señor Monte, entiendo que no ningún reemplazo. Soy independiente. Queda en consecuencia. Soy observador aquí. Queda en consecuencia rechazar la indicación, 2 votos en contra, 1 voto a favor. El comité lo quiere mandar de... No, yo no quiero representar. A continuación vienen las otras 6 indicaciones que son al texto que se propuso al proyecto de ley. En primer lugar está la indicación de la senadora Fonbear, que en el encabezado de la segunda parte de la nueva frase o el párrafo que se propone incorporar, es reemplazar la palabra tampoco por respecto de.
es una educación de orden formal, entiendo yo, para efectos de que, entiende la señora Fonbear, que gramaticalmente debería decirse de esa manera. Respecto de las deudas contraídas con instituciones de educación superior, de conformidad, ahí viene toda la redacción siguiente. No sé si la vemos todas en conjunto, vamos viendo separadas. Yo preferiría una a una. Perfecto. Para ir resolviendo. Entonces la primera indicación reemplaza la expresión tampoco por respecto de. Por una votación y claro, si alguien quiere fundamental. El presidente ha puesto en votación la indicación número 2. Senador García. A favor. Senadora Proboste. Senador Latorre. Queda rechazar la indicación. 2 votos en contra, 1 a favor. Luego la indicación número 3 de la senadora Fonbear tiene por objeto sustituir la frase en este inciso, en este párrafo que se había incorporado, la frase cursar estudios de educación superior por estudiar carreras conducentes a grado de licenciado, título profesional o título técnico de nivel superior. Bueno, está la senadora Fonbear para explicar, fundamentar claro. Que es en la quinta línea de la segunda parte del párrafo. Senador García. Presidente, lo que yo entiendo que hace la indicación de la senadora Fonbaer es que quede de alguna manera fuera de esta prohibición de informar deudas aquellas que se adquieren por digamos, cursos de posgrado, diplomado, magíster, doctorados, y por lo tanto se circunscribe a carreras conducentes a grado de licenciado, título profesional o título técnico de nivel superior, excluyendo lo que son los posgrados, postítulos, etc. Perfecto. Estaba sin micrófono, estaba apagado. Por eso. No sé si hay comentarios a la indicación, si no la ponemos En votación. En votación. Señor presidente, pone en votación la indicación número 3 de la senadora Fonbear, que propone reemplazar la frase cursar estudio de educación superior por estudiar carreras conducentes a grado de licenciado, título profesional o título de nivel técnico de nivel superior. Senador García. Senadora Proboste. Presidente, esta indicación, claramente, al igual que las anteriores, busca limitar el ámbito de acción de este proyecto y por eso voto en contra. Perfecto. Senador Latorre, presidente, en contra. Queda también rechazada esta indicación, 2 votos en contra de 1. A continuación está la indicación número 4 y 5 del senador Galilea y de la senadora Fonbear, que tiene por objeto eliminar la última frase de este inciso, de este párrafo que se agrega al inciso, que señala ni cualquier deuda contraída con la finalidad de recibir para sí o para terceros un servicio educacional en cualquiera de sus niveles. Presidente, lo mismo. Lo que pasa es que cuando hablamos de cualquier deuda, obviamente se extiende a deudas que pudieran derivar de estudios de posgrado, de postítulo, y por esa razón nosotros creemos que debieran quedar fuera. Sí, Aquí, presidente, también creo que es importante a este respecto hacer ver lo siguiente. Cuando se da la opción de que cualquier deuda contraída con la finalidad de pagar o cancelar un servicio educacional, lo que en definitiva se está haciendo es que con la excusa de financiar un servicio educacional, cualquier persona podría recurrir a algún tipo de deuda y con esa excusa pedir que no fuese publicada en un boletín comercial. Voy a poner un ejemplo para ver si se entiende. Si una persona debiese pagar una deuda por concepto de un servicio educacional
y a la vez quisiera comprarse, por ejemplo, algún tipo de bien, podría perfectamente, con la misma plata, destinarla a la compra de ese bien. Y sin embargo, alegar que lo ha hecho con el fin de cancelar, de pagar un servicio educacional. Como el bien es finalmente fungible, como el dinero finalmente es un bien fungible, es decir, lo que me ingresa por una parte yo lo puedo gastar en cualquier otra, no tiene un apellido. Por esa misma razón se hace difícil pensar que uno le pueda poner el apellido exacto a una cantidad de dinero, de manera tal de que ese dinero nunca pueda ser ingresado como una deuda incobrable, precisamente por el hecho de haber pagado, haber financiado un servicio educacional. Creemos que como está redactado, presidente, finalmente va a quedar o se puede prestar para una mala utilización, para un abuso, porque en definitiva cualquier persona que deba cancelar un servicio educacional, como digo, podría decir que efectivamente esa es la plata que no pudo pagar y por lo tanto lo convirtió en un deudor moroso. No sé si me explico, presidente, pero creemos que en definitiva tal como está redactado, puede dar pie para que, como está hoy día el proyecto de ley, se preste para algún abuso, alguna mala utilización por parte de algunos deudores. Gracias. Perfecto. Señor presidente, pone en votación la indicación número 4 y 5. Las indicaciones 4 y 5 de los senadores Galilea y senadora Fonbear. Senador García. A favor. Senadora Proboste. Quiero fundamentar por qué voy a votar en contra de esta indicación, porque claramente, al igual que todas las indicaciones anteriores, demuestra el principio que está detrás, que es limitar, no querer reconocer que la educación es un derecho social y querer tratarla permanentemente como parte de una industria, de un bien de consumo. La legislación no lo puede hacer desde la mala fe. La legislación lo hace también pensando en cómo, a partir de legislaciones anteriores que hoy día no se incorporan en el registro de deudores aquellos que mantienen deudas de servicios básicos, de agua, luz, que forma parte ya de un ejercicio legislativo anterior en donde no estuvo presente los argumentos que en el día de hoy se dan, porque pareciera que una y otra vez el Ejecutivo busca mantener la educación como un bien de consumo y no reconocer lo que la amplia mayoría del país ya ha señalado y que la misma legislación ha hecho, de reconocer que la educación forma parte de un derecho y que por lo tanto no puede ser tratado como un bien de consumo. Voto en contra. Presidente. Quedan rechazadas estas indicaciones por 2 votos en contra y 1 voto a favor. Luego la indicación número 6 de la senadora Fonbear propone agregar una oración final a este inciso, que es del siguiente tenor. Solo podrán ser incorporadas a los registros y bases de datos personales a que hace referencia el inciso primero para efectos de información, prohibiéndose la comunicación pública de dichos antecedentes. Senador García. Presidente, a ver, yo entiendo que esto también es una solución de alguna manera intermedia. Lo que pasa es que esto es que puedan ser incorporados a los registros financieros y bases de datos financieros, pero no se comuniquen. Con lo cual las instituciones financieras tendrían acceso a esos datos y podrían saber el comportamiento que ha tenido una persona que, teniendo un crédito de educación superior, está solicitando crédito en otros lugares y con otros fines probablemente. Que puede ser una información bastante útil en realidad, pero no se publica. Entonces, yo creo que también es una buena solución y por eso yo al menos voy a votar a favor. No está la senadora Fonbear, pero
Yo, o sea, en este punto, si fuera solo para fines estadísticos, digamos, de registro interno, yo no tendría problema. El problema que tengo es con la publicidad de aquello. Si es para otros fines. Pero creo que habría que reformular la indicación. Pero claro, no está la senadora porque ella es autora de la indicación. Que dice, solo podrán ser incorporados los registros y bases de datos personales a que hace referencia el inciso primero. O sea, también daba cuenta, me dice el secretario, que es en el entendido que se aprobaba en la indicación anterior. Claro. Sí. Sí, igual es verdad. Sí. Vuelve a pasar por otra comisión. Pongámoslo en votación. ¿No? Sí. Señor presidente, pone en votación la indicación número 6. Senador García. A favor. Senadora Proboste. Senador Latorre. Queda rechazar la indicación. 2 votos contra 1. Y finalmente está la indicación número 7 de la senadora Fonbear en la página 5 del texto comparado, que tiene por objeto eliminar en el artículo transitorio de este proyecto de ley, que habla del plazo de vigencia de esta ley, que es a partir de 180 días desde la publicación de la misma, y ahí lo que propone es eliminar ella la expresión almacenan, en el sentido de señalar que los responsables de los registros o bancos de datos personales que comunican información, entiende ella que esos registros o bancos de datos personales no almacenarían información. Me parece que ese es el centro de indicación y por eso está eliminando la expresión almacenan y. De tal forma que quería solamente los responsables de los registros o bancos de datos personales que comunican información sobre las obligaciones, etcétera, etcétera. Presidente, perdón. Y no almacenan. Es que esa indicación tenía sentido, tiene sentido en la medida que se apruebe la 6. Que no podría comunicarse. Con la 6. Es complementaria con de el la tema de la indicación información. 6. El registro. No sería rechazarse con la misma votación, ¿no? Sí, pero además, en el texto original sí. No, claro, tenía que ver con la indicación anterior, efectivamente. Claro. Sí. ¿La misma votación? No sé si les parece. ¿Con la misma votación se rechazaría? Porque está vinculada con la número 6. Se rechazaría 2-1 en consecuencia. Presidente, senadores, no sé, en consecuencia queda aprobado el texto aprobado en general en los mismos términos. No sé si le parece a la comisión hacer un par de adecuaciones en la Secretaría de redacción, de incorporar, por ejemplo, leyes, números, no repetir 2 veces la expresión tampoco, son cuestiones meramente formales. A ver, hay una redacción que no sé si les parece que se las lea, que se las voy a leer. Dice lo siguiente, desde ahí en adelante, porque eso básicamente el cambio en la página 2. Sí. El tampoco se debería hacer con minúsculas, porque viene a continuación de, entiendo yo, debería ser un punto y coma, infraestructura, porque es la numeración de las deudas que no pueden ser contraídas. Tampoco las deudas contraídas con instituciones de educación superior de conformidad a las leyes números 18.591 y 19.287. Y ahí tengo la duda para no repetir 2 veces la expresión deudas contraídas, decir ni aquellas adquiridas con bancos e instituciones financieras de conformidad a las leyes, a la ley número 20.027 o en el marco de la línea de financiamiento a estudiantes para cursar estudios de educación superior. Y luego utilizar la expresión Corporación de Fomento de la Producción, que es la denominación de la institución, más que a la producción. Claro, Corfo, es Corporación de Fomento de la Producción. Son, como les digo, la única duda es para no repetir 2 veces la frase deudas contraídas con bancos e instituciones financieras, decir aquellas adquiridas y hacer mención a la ley 20.027 y aquí es en el marco de la línea de financiamiento de estudiantes. De tal manera que queda. Y entiendo yo que la opción de la comisión, y así lo aprueba, es mantener un solo inciso segundo con los 2 aspectos. Perfecto. No, sí. No, sí, eso me acuerdo de la discusión en general. Senador Carlos Montes.
Yo antes de cerrar el debate de este, que entiendo que está aprobado, quiero primero manifestar mi extrañeza por la dedicación que el Ejecutivo le pone a este proyecto, porque el sentido de fondo de este proyecto es bien simbólico, sabemos eso. Hemos aprobado varios proyectos sobre el tema del DICOM en otras ocasiones y sabemos que las instituciones financieras operan con dos registros, uno interno para ellas mismas y otro hacia afuera. El DICOM es uno hacia afuera siempre, el interno nunca lo hemos podido regular porque es una cuestión privada entre las instituciones financieras. Y sabemos que el sentido de estar en este DICOM es restricción en el mercado financiero para adquirir crédito, para arrendar viviendas, para conseguir trabajo, cosas bien. Entonces sacarlos de acá es decir, mire, que no tengan esas restricciones, pero igual van a seguir siendo deudores. Yo no entiendo mucho la pasión del Ejecutivo, pero quiero decirle, presidente, de que está claro que aquí hay un problema más de fondo. Uno lee la discusión norteamericana, estos están con el mismo problema, esto no es un invento chileno. O sea, y me dicen que en Europa está el mismo problema, se le está generando un pasivo, un conflicto social fuerte con los estudiantes de educación superior que no logran financiar lo que pagaron o que comprometieron durante la carrera. Y además no encuentran pegas adecuadas a los ingresos que se esperaba, porque cuando ellos entraron a estudiar tenían un tipo de ingreso y hoy día eso no se da. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque creo que es clave fortalecer o mejorar el proyecto de reemplazo del CAE. O sea, aquí no podemos pretender que esto va a existir por lo menos para los 6 primeros deciles, que están gratuitos hoy día y que cuando ellos empezaron a estudiar no eran gratuitos. Entonces ahí hay un acumulado muy complejo. Yo no sé cómo en definitiva vamos a compatibilizar una cosa con la otra. Y para los 4 quintiles superiores, o sea, el séptimo, 8 y 9, para adelante, obviamente que hay que buscar con respecto a la morosidad alguna solución realista. O sea, si no hay una solución realista, al final esto va a hacer que reviente. Yo no sé cuánto está la última cifra que yo vi, era 8.400 millones de dólares. No sé en cuánto está. El total, de eso la morosidad, yo vi por ahí que ya estaba superando el 10% de efectivo, ¿no? Más de 10%. O sea, esto indica que hay un mercado que va a reventar. O sea, la experiencia de nosotros con vivienda y con otros, cuando ya sube 2, 3, empieza a acumularse una situación bastante poco controlable. Entonces yo lo que intervengo para decirle al Ejecutivo, ojalá apuremos una solución que sé que no depende de ustedes, sino que depende de Hacienda, pero que hay que ver que la consistencia de esto requiere solución para las morosidades pasadas, un tratamiento diferenciado para los que hoy, con las normas actuales tendrían gratuidad, pero con las normas antiguas no tuvieron gratuidad. Hay una transición y respecto a los 4 primeros deciles, ver qué vamos a hacer a futuro, porque aquí hay un problema que viene. No sé si usted ha leído, perdone que le pregunte, pero no sé si usted ha leído el debate norteamericano. O sea, la cuestión ya se les descontroló. Está en una situación bastante preocupante. Quería hacer esa reflexión, presidente, porque el fundamento de este proyecto es que no haya una solución para esto. O sea, el fundamento de fondo. Sí, le damos la palabra al Ejecutivo. Gracias, presidente, por su intermedio. Agradecerle al senador Montes sus apreciaciones y la verdad, bueno, compartiendo algunas de sus afirmaciones también, creo que es bueno puntualizar 2 cosas. Primero, y quiero insistir, digamos, que nadie pone en duda el buen propósito de este proyecto, pero también hay que ser claro respecto de las consecuencias que puede tener. Y también aspectos interesantes que, por ejemplo, el representante de Equifax hizo ver a la Comisión, en el sentido de que él demostraba con cifras concretas que la restricción al acceso al crédito que supuestamente tenían aquellos deudores morosos de deudas contraídas a propósito de servicios educacionales no era tal. No era tal porque así lo mostraban o lo acreditaba con las cifras. Entonces creo que la discusión puede ser más profunda y no es que necesariamente el Ejecutivo haga una defensa completa, digamos, del proyecto, pero sí nos parece que es importante hacer ver aquellos aspectos que pueden tener consecuencias en el sistema. Y adicionalmente también es bueno comentar que evidentemente nosotros queremos que el proyecto del sistema de financiamiento solidario que reemplaza al CAE pueda salir adelante y de hecho hemos manifestado la intención de poder modificarlo y perfeccionarlo precisamente para acoger aquellos aspectos que digan relación con una mejor implementación, con hacerse cargo de la continuidad o el reemplazo del CAE por parte de este nuevo sistema de financiamiento. Pero también es importante hacer ver que el mismo CAE, merced a las mejoras que hizo de él
el presidente Piñera en su administración anterior, quedó hoy día como un crédito que, si bien es absolutamente perfectible y queremos hacerlo, tiene hoy día una un razonable diseño que permite que los estudiantes puedan pagarlo sin que se convierta en algo demasiado oneroso para ellos, entendiendo que hay un límite que viene dado por el 10% del ingreso del estudiante que no puede ser excedido por la cuota del CAE. Eso, en definitiva, y los números de alguna manera lo muestran, de alguna manera, hace que el CAE no sea tan oneroso. Sin perjuicio de lo cual, insisto, es nuestra idea, nuestra disposición mejorarlo y mejorarlo a través del nuevo sistema de financiamiento solidario. Gracias, presidente. Senador García. Presidente, permítame y deme 3 minutos para leer lo que nos dijo la Comisión Ingresa respecto de este proyecto, en una de sus partes, para no leerlo completo. Algunas consideraciones sobre estos mecanismos de apoyo a la recuperación de crédito. Dice, es difícil de cuantificar, pero sería esperable que la eliminación de algunos de estos mecanismos, refiriéndose a la publicación, estos mecanismos de recuperación de créditos tuviese incidencia en lo siguiente. Aumento en la morosidad proveniente de deudores que hoy se encuentran pagando oportunamente y que podrían dejar de hacerlo. Una disminución en la recuperación de los créditos que hoy se encuentran morosos. Un impacto fiscal proveniente de la calidad de acreedor del fisco y otro proveniente de la calidad de garante. Un impacto en las instituciones de educación superior en su calidad de garante. Y termina señalando, solo a modo de una estimación muy preliminar, podemos mencionar que un punto menos de recuperación de la cartera actual de créditos implica un compromiso adicional de recursos tanto del fisco y de las instituciones de educación superior en torno a $85 millones. Presidente, aquí no se trata de defender a los bancos ni a las instituciones financieras, se trata de defender a las instituciones de educación superior. Si nosotros debilitamos su capacidad de recuperación de créditos, ellos necesariamente van a tener que aumentar sus provisiones para cubrirlas. Y eso finalmente puede significar que tengamos mayor debilidad en el financiamiento de las entidades de educación superior. Y eso es lo que hemos querido expresar a través de nuestras indicaciones. Senador Carlos Montes. No, yo esto que es a las instituciones, a los bancos, es al sistema de financiamiento de esto. O sea, tiene, incluso en algunos aspectos puede ser a la Tesorería General de la República en algunos. Pero mira, yo lo que creo, Pepe, de que hay que tomar en cuenta lo que nos ocurrió con vivienda. En un momento determinado teníamos un tratamiento para todos los deudores y creamos otro, que era gratuito, ¿no es cierto? No se pagaba, sino que un ahorro. Y quedó la escoba, quedó generar grandes problemas porque todos los que debían dijeron, ¿por qué a los nuevos tratan así y a los antiguos de otra manera? Y empezó una presión que finalmente tuvo que terminar una morosidad general, así terminó. Bueno, acá el hecho de ya estar por alrededor del 10 o más del 10 indica que estamos con un problema. Independiente de esta ley, no se le puede echar la culpa a esta ley, la morosidad va para arriba, porque coexisten dos sistemas, ¿eh? Gratuidad en los de determinada fecha en adelante, pago y deuda y compromisos anteriores. Entonces, por eso yo le decía al subsecretario, le sigo diciendo, capaz que frustrado, pero lo que quiero decir es que aquí se requiere resolver ese problema. Yo creo que es cerrar los ojos, no entender que hay que resolverlo cuanto antes, y en el proyecto, en lo que yo conozco, eso no viene. ¿Eh? Y esto fue una discusión con el proyecto que presentó el gobierno de Michelle Bachelet anterior. La discusión también fue la misma. Nosotros decíamos, el proyecto no tiene ninguna posibilidad si no se resuelve un tratamiento específico para los antiguos. ¿Eh? Y es más aún para los antiguos morosos. ¿Eh? ¿Yo? Sí, sí. O sea, yo creo que hay que estudiarlo, pero obviamente que la condonación es una de las alternativas, pero hay otras alternativas. Y la condonación puede ser total o puede ser parcial. ¿Eh? Pero les sugiero que lo asumamos, porque si no esto va a crecer como un problema. Mira, yo le diría a ellos, les pediría que estudiaran por qué hemos llegado a la Comisión Ingresa, por qué hemos llegado al 10%, quiénes son los que nos están pagando. Si es verdad lo que yo estoy diciendo, que tiene que ver fundamentalmente con aquellos que están en la misma situación de los que están con gratuidad hoy día, reforzaría lo que yo digo. Si no es así y son superiores, habría que ver qué otros factores están incidiendo. 10% es mucho, ¿no? Yo creo que pidamos la información que señala el senador Montes, creo que es bien útil. Yo tiendo a no compartir lo que la eventual conclusión que hace el senador Montes, porque yo recuerdo que la primera gratuidad
no tuvo mucho impacto fiscal, porque básicamente significó que las becas 100% se transformaron en gratuidad. Entonces, por eso se me ocurre que a lo mejor y pudiéramos estar a tiempo de corregirlo con mayor facilidad, porque los montos involucrados pueden no ser tan altos. Pero yo creo que lo que plantea el senador Monte, que no es algo que esté en este proyecto, ¿eh? Yo entiendo que él más bien está diciendo en el proyecto que crea el nuevo CAE, le digo yo, porque en realidad el nombre que tiene es un poco difícil. Entonces, yo pediría la información, ¿no? Lo considero útil tener la información, o que invitáramos un día a la Comisión Ingresa para poder conversar estos aspectos así de puntuales. Gracias. Parece que hagamos la solicitud formal desde la Comisión Ingresa, ¿no? Sería la propuesta a la Comisión Ingresa, lo que plantea el senador Carlos Monte. Presidente, sería un oficio a la Comisión Ingresa en la cual se le pediría información acerca de cuáles han sido las razones por las cuales la morosidad en el pago de los créditos estudiantiles ha tenido un incremento cercano al 10%. ¿Cuánto está exactamente más de...? No, Pero la pregunta es, ¿qué explica ¿el crecimiento? el flujo de incremento y qué explica el crecimiento? Sin hacer mención al porcentaje de crecimiento. El porcentaje no sé cuál es. Ya, las razones que explican la fluctuación. Recordemos que Ingresa presentó en la comisión Sí. senadora ya nada aprobó. Presidente, esta iniciativa que convocó a un grupo de parlamentarios en su presentación como proyecto de ley, pero también a organizaciones que han estado durante largo tiempo sensibilizando respecto de lo injusto que es para muchas familias y para muchos estudiantes mantener esta deuda del CAE. Y cuando aquí se señala en que la publicación, quiero entenderlo en positivo de lo que se ha señalado, en que pareciera que ahora se quiere migrar a tratar de hacernos creer en que la publicación es un mecanismo de recuperación. Y la verdad, presidente, eso no resiste ningún análisis. Perdone que se lo diga, pero aquí se ha publicado durante tanto tiempo la deuda del DICOM y eso no ha significado ninguna recuperación. No puede ser que se trate de instalar en esta comisión en que el mero hecho de la publicación es un mecanismo de recuperación, porque no lo ha sido. Aquí hay otros factores que subyacen a la mantención de esta deuda. Entonces, claramente, nuestro proyecto es una pequeña reparación a una situación que es injusta y que, por cierto, el Ejecutivo tiene que reflexionar, pensar, presentar alternativas como ampliación de una verdadera gratuidad, una condonación u otras alternativas. Yo en esto lo quiero dejar muy en claro, porque cuando se señala en que por el simple hecho de que hoy no se publique no se va a poder hacer una recuperación, quiero señalar clara y categóricamente que no es aceptable en un debate como este plantear aquello. Porque si eso fuera un mecanismo real, no estaríamos hablando del nivel de deuda que hoy día existe. Hay otras, son otras las razones que subyacen a este endeudamiento. Y por otra parte, presidente, quiero insistir, a nosotros nos parece que esta iniciativa es un pequeño gesto de reparación y que esperaríamos que realmente el resto de trámites que continúa, que no se siga dilatando esta tramitación de este proyecto de ley, que efectivamente se pueda evacuar con prontitud el informe de la Comisión de Educación. Insistimos, este es un artículo único, no debiera ser complejo. La Comisión de Economía tiene 15 días y que rápidamente se pudiese discutir en la sala, porque los dramas, presidente, son muchos. Hace una semana conocí a un joven de acá, de esta región, un joven que estudió enfermería en una universidad tradicional, que además lo más curioso que él me mostraba su informe, no tiene una deuda pendiente, pero como le aparece la deuda del CAE, él no está moroso. Eso bastó para que no pudiera arrendar una vivienda con su familia que recién iniciaba esta vida. Este es el tipo de situaciones que está asociado a esta injusticia que esperamos reparar con este proyecto de ley. Sí, yo en la misma línea, y dado que tenemos siguiente punto en tabla, decir, acá vemos 3 autores del proyecto, falta el senador Quintana, y por eso la opción de dejarlo en su texto original. Cuando uno escucha a los deudores, ellos dicen, nosotros queremos pagar lo justo.
Lo que no queremos es abuso y tampoco queremos una carga extra, que en el fondo de estar en DICOM, en esta sociedad, ¿no?, de mercado en la que estamos, el DICOM es una especie de estigma que genera otros problemas, como los que acaba de escribir la senadora Proboste, y muchos otros, a veces cotidianos, desde poder cambiarse de una línea de celular, digamos, por el hecho de aparecer en DICOM no pueden hacerlo. Entonces, eso es lo que queremos evitar, es una reparación simbólica. La gente, en las conversaciones que hemos tenido con grupos, en asambleas, lo agradece en ese sentido, no en términos de decir vamos a dejar de pagar por el hecho de no aparecer en DICOM, sino no tener problemas asociados a una sobrecarga, digamos, extra. Pero bueno, el trámite sigue, lo despachamos de la Comisión de Educación, va a Economía con un plazo que fue de acuerdo de la sala, la sesión anterior, 15 días, y luego, además, está en el primer trámite, o sea, en el fondo esto tiene que continuar en la Cámara de Diputados también. Así que, despachado el proyecto de la Comisión de Educación. Pasamos al siguiente, a agradecer la presencia del jefe de Educación Superior. Sí, senadora Proboste. Presidente, mientras se cargan las presentaciones, a raíz de la solicitud del senador García Ruminot, creo que fue bien positivo pedir el oficio del Ministerio del Deporte, porque además es bien curioso lo que plantea el mismo oficio, y tal vez, como no lo tuvimos, no pudimos tomar algunas solicitudes, pero es bien curioso porque en la segunda página del oficio, propiamente tal, señala en su primer párrafo en que con fecha 7 de abril del año 2016 se remite oficio por parte de la misma unidad administrativa, esto el Ministerio del Deporte, aceptando la rendición de 94.942.651 pesos que correspondía a recursos humanos e implementos. Se rechaza en el mismo acto el saldo pendiente, que relata anterior que era por gastos no autorizados. Pero finalmente dice, con fecha 5 de mayo del 2016, se remite oficio 1536. Aquí estoy leyendo este mismo párrafo. Lo que pasa es que a lo mejor sí puedo hacer una breve historia. Lo que dice el Ministerio es que no le podía transferir recursos a la ANFA porque había un proyecto que tenía reparos, que no había sido cumplido, que era un proyecto en el cual el IND había transferido 100 millones de pesos a la ANFA para realizar 70 escuelas de fútbol formativo entre niños de 8 y 14 años en distintas comunas del país. Pero después, en la página siguiente, señala en el primer párrafo que el 5 de mayo del año 2016 se remitió oficio 1536 que acepta el saldo no rendido anteriormente, por lo que el proyecto se cierra sin monto por rendir. Por lo tanto, entendemos que cerró el proyecto. Claro. Lo que ocurre es que después de eso, el 7 de febrero del 2017, la Contraloría General de la República remite un informe de auditoría sobre este programa. Y ese informe de auditoría revela varias situaciones que son complejas. Por ejemplo, honorarios pagados a instructores deportivos que no tenían contrato, otros que presentaron boletas de honorario cuyo giro no tenía mucho que ver con el propósito de una serie de situaciones. Entonces, termina el oficio que nos mandan a nosotros diciendo que atendido el hecho de que el IND está imposibilitado de transferir recursos a la ANFA, obedece a un hecho circunstancial generado por una situación administrativa que, una vez subsanada, permitirá la plena participación de dicha asociación en planes, proyectos, programas del Instituto, y no se estima necesario generar nuevas regulaciones legales por el momento para efectos de lograr propósitos tenidos en consideración. Pero este oficio da cuenta que aquí más bien el problema es del IND, porque ellos le aceptaron una rendición el año 2016, cerrando con ese oficio, en 1536, la aceptación de todo su... Entonces, yo creo que debiéramos en este sentido darle una vuelta a este proceso, porque nos pareciera que la responsabilidad debiera ser más bien que la Contraloría inicie acciones respecto de aquellos que aprobaron la rendición, pero no con el organismo. Sí.
¿Hay otra información de esto? No, no. Bien. ¿Cómo? ¿Tiene información? Sí, presidente, perdón por su intermedio. Me comuniqué con el subsecretario respecto a este oficio. Del deporte, sí. Y dado que están los Juegos, o sea, van a desarrollar próximamente los Juegos Panamericanos, solicito que la sesión especial que ustedes acordaron fuera en el mes de agosto. Eso, presidente. Después de los Panamericanos. De Lima. Del 11 al 22. Perú. Lima. Sí, además que, o sea, son dos cosas distintas. Una era esta sesión especial con actores del mundo del deporte, escuchar Miranda es nuestra bandera. y otra era la sesión acá misma de abordar el tema y ver qué acuerdos podía llegar la Subsecretaría del Deporte y en términos de tramitar y seguir generando el proyecto. Pero bueno, pasemos al punto 2 de la tabla. La bienvenida. El punto 2 es continuar la discusión final del proyecto de ley, el segundo trámite que modifica la Ley General de Educación con objeto de establecer la obligatoriedad del segundo nivel de transición de educación parvularia. Y tenemos como invitada de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Junge, la vicepresidenta ejecutiva, señora Adriana Gaete, vicepresidenta ejecutiva de Junji, señora Adriana Gaete, y del Ministerio de Educación, la Subsecretaría de Educación Parvular, señora María José Castro, y su jefa de gabinete, las asesoras Pilar Hernández, Bernardita Molina, ¿sí? Bien, entonces le queremos pedir primero una presentación, ¿no? Que habíamos quedado en la sesión anterior de tener esta presentación por parte de Junji. Ya, buenos días, presidente. Buenos días a todos los miembros de la comisión. Vamos a partir contando, vamos a contar sobre lo que nos están pidiendo. Primero que todo, contarles de que Junji tiene por misión educar a niños entre 0 y 4 años de sectores vulnerables preferentemente, ¿ya? Como dice aquí, la Junta Nacional entrega educación parvularia de calidad y bienestar a niñas y niños preferentemente entre 0 y 4 años, priorizando a las familias con mayor vulnerabilidad socioeconómica a través de una oferta programática diversa y pertinente a los contextos territoriales. La educación parvularia es una educación muy importante en los últimos años, así lo hemos ido evidenciando a lo largo de todo el país y todos los sectores están de acuerdo con esto, porque es una educación que impacta en el desarrollo de las habilidades cognitivas y sociales de los niños y niñas y es crucial para su desarrollo integral. Y esta educación es la que los niños reciben entre los 0 y los 6 años. Y esta educación tiene un mayor impacto en todos los niños y niñas que provienen de sectores sociales más desfavorecidos y que no han tenido quizás la oportunidad de tener padres con mayor educación, con mayor capital cultural. Y por eso entonces decimos que es el rol del Estado proteger el derecho de todos los niños y niñas a recibir una educación de calidad temprana. Los niveles en educación parvularia. Decimos que los niños están en educación parvularia entre los 0 y los 6 años. Hasta los 2 años los niños están en la sala cuna. En la sala cuna tenemos el nivel medio menor y el nivel medio mayor. Entre los 2 y los 4 años los niños asisten al nivel medio, tenemos nivel medio menor y nivel medio mayor. Y entre los 4 y los 6 años los niños asisten al llamado nivel de transición primer nivel de transición o lo que conocemos con el nombre de prekinder y segundo nivel de transición, lo que conocemos con el nombre de kinder, que es el nivel que nos ocupa ahora. La matrícula en educación parvularia en jardines infantiles con financiamiento público se distribuye de la siguiente manera. Un 38% de la matrícula está en jardines vía transferencia de fondos, que tienen una directa relación con Junji, dado que Junji les traspasa los recursos. Hay un 35% de la matrícula que está en Integra y un 27% de la matrícula que está en Junji.
Y este cuadro es interesante porque nos muestra cómo se distribuye la matrícula entre los 0 y 6 años a partir de los niveles en las distintas instituciones. Entonces nosotros aquí podemos ver que en sala cuna, primero que todo contarles que esto es Junji BTF. No incorporamos Integra porque yo no tengo tanto los datos de Integra, sí tenemos los datos de BTF dado que nosotros les traspasamos los recursos. Entonces, ¿cuál es la matrícula que tenemos en general en sala cuna? Un 35% de los niños de Junji y BTF asisten a sala cuna, un 39% de los niños asisten al nivel medio menor, al nivel medio mayor. Tenemos un 24% de niños que asisten a lo que nosotros llamamos los niveles heterogéneos. Los niveles heterogéneos son aquellos en los que se mezclan niños que pertenecen a dos niveles distintos. Entonces, tenemos a un 24% de los niños que asisten a un nivel en que estamos mezclando niños del nivel medio y del nivel de transición. Es decir, ahí podríamos eventualmente tener niños que asisten a kinder. Y según los registros que tenemos nosotros este año, hay alrededor de 900 niños que asisten a kinder en estos niveles heterogéneos. Y directamente en prekinder y en kinder tenemos solamente un 2% de los niños de Junji BTF, y en kinder específicamente en el año 2018 teníamos 126 niños, lo cual es un 0,6% de la matrícula. Pero si sumamos los niños que tenemos en kinder y los que tenemos también en aquellos niveles heterogéneos donde estamos mezclando nivel medio y de transición, podríamos llegar a la conclusión de que tenemos alrededor de 1.000 niños que en Junji BTF asisten a un nivel de kinder, lo cual es muy poquitito. Dale, Jesús. Bueno, y lo que nos convoca hoy día es el proyecto de ley que tiene que ver con la ley 20.710, que fue promulgada en el año 2013. Ahí se habla de una reforma constitucional para establecer la obligatoriedad del segundo nivel de transición, kinder, y la tarea actual es implementar el mandato modificando los cuerpos legales para poder adecuarlos a la Constitución. Cobertura en kinder hoy día en nuestro país. Aquí vemos cómo ha ido evolucionando desde el año 2014 a la fecha. En el 2014 teníamos un 95,5% de los niños que podrían ir a kinder, yendo a kinder, y hoy día tenemos un 95,4% de los niños que deberían estar en kinder, yendo a kinder. O sea, tenemos menos de un 5% de los niños que deberían estar asistiendo a un kinder, que hoy día no están asistiendo a un kinder. Y si nosotros comparamos esta situación con los países de la OCDE, podemos ver que, ¿vale?, ahí donde está la flecha roja tenemos a Chile con su 95%, aunque nosotros sabemos que es un 95,4%, pero vemos que la tendencia en los países desarrollados es a un 100% de la cobertura. Nosotros estamos ahí en la mitad. Eso. En la actualidad, entonces, existe prácticamente un acceso universal al segundo nivel de transición. Pero, sin embargo, hay que notar que se presenta una diferencia en el acceso entre los niveles más vulnerables y los menos vulnerables. Los dos primeros quintiles, donde tenemos a los niños más vulnerables, tenemos un 95% de los niños que están asistiendo hoy día a kinder, y en cambio en los dos últimos quintiles el 97% de los niños asiste a kinder. La encuesta CASEN del 2017 nos da algunas razones de por qué los padres no consideran tan importante llevar a los niños a kinder o a la educación parvularia en general, porque los cuidan en el hogar. Y es interesante esta respuesta, porque cuando un padre responde que los niños los cuidan en el hogar, están asumiendo ellos al tiro de que los niveles de educación parvularia no son niveles educativos, sino que son niveles de cuidado, para cuidar. Y yo creo que es ahí donde uno tiene que hacer el mayor esfuerzo, poder dar a conocer a toda la población de que la educación parvularia, y no solamente en kinder, sino que también en prekinder y en los niveles medios, es educación. Por eso el eslogan que tenemos nosotros hoy día en la Junji es, como dice ahí abajo, la educación comienza aquí.
obviamente una educación que está adecuada al nivel de los niños. Es una educación que se entrega mediante el juego, son juegos que están planificados para que sean educativos, pero no es una educación, podríamos decir, escolarizada, ¿ya? Sino que es una educación que corresponde a los niveles de educación parvularia. Bueno, por eso es que hay un 10% entonces de los padres que cree innecesaria la asistencia al kinder. Y como conclusión podemos decir de esta lámina que hoy los niños que no asisten al segundo nivel de transición o kinder se concentran principalmente en los quintiles más vulnerables y que son justamente los niños que más necesitarían estar en este nivel, dado que lo que les han entregado en sus casas, lo que sus padres están, lo que sus padres le pueden entregar claramente no es lo mismo que le pueden entregar los padres a los niños en sectores menos vulnerables. Entonces ya vamos teniendo niños que llegan luego a la educación básica con alguna desventaja. En mi carrera profesional yo he trabajado más con la educación escolar que con la educación inicial y me ha tocado ver muy de cerca cómo los niños llegan a primero básico a veces con grandes desventajas que tiene que ver sobre todo con el manejo del lenguaje, con el número de palabras que los niños manejan y eso dificulta en gran medida su posibilidad de desarrollar con éxito la lectoescritura. Por eso es que nosotros encontramos que es tan importante que todos los niños hoy día puedan asistir a kinder y sobre todo los que tienen mayores carencias, ¿ya? Y para terminar, decir que como desafío nos queda que el Estado no solamente debe financiar un sistema gratuito, sino que también tiene que promover la educación parvularia como una educación clave en el desarrollo de los niños. Que hoy día quizás no podemos hablar de garantizar esa educación, pero claramente tenemos que seguir avanzando, promoviendo esta educación parvularia por medio de una ley, porque en la medida que tengamos una ley, obviamente el sistema se va a ir adecuando y ajustando para poder cumplir con esa ley. Entonces, el hecho de que hoy día no podamos garantizarla no puede ser un obstáculo para la aprobación e implementación de este mandato, ya que tenemos un 5% de niños menores de 5 años sin asistir al nivel. Y es crucial que todos los niños asistan a este nivel. Eso sería, presidente, mi presentación. Muchas gracias, vicepresidenta de Junji. No sé si desde el Ejecutivo quisieran complementar algo la presentación o se hable la palabra preguntas, comentarios. Yo una pregunta que tengo es respecto a las evaluaciones de transición. Si es que en su experiencia, ¿qué tipo de evaluaciones se hacen? Evaluaciones de transición, en el fondo de pasar de un nivel a otro. ¿Qué tipo de evaluaciones se hace y qué recomienda también en términos de la experiencia en el fondo acumulada o la experiencia comparada respecto a, porque la preocupación está sobre, y algunos autores lo han planteado, sobre la escolarización temprana, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos preocupa que en el fondo empiece a haber una escolarización a muy temprana edad. Y eso está relacionado con las evaluaciones, en el fondo, ¿no? ¿Qué tipo de evaluaciones, qué tipo de exigencias, de presión a los niños, a las familias? Por ahí va mi consulta. Senadora von Behr también. Gracias, presidente. Me disculpo por el atraso, pero yo creo que el punto que nosotros hemos tenido, y quizás usted también nos puede ayudar en esto, es el paso del kinder al primero básico, cuando un niño no ha cursado el kinder por miles de razones distintas que puede haber. Y yo creo que la preocupación que ahí se ha planteado, y creo que hay que ir despejando, es cómo se hace en el fondo esa evaluación que plantea el proyecto de ley que se tiene que hacer para poder entonces ingresar a primero básico, evaluación que en el fondo hoy no existe. Nosotros entendemos de que de alguna manera hay que hacer obligatorio el kinder, este es un mecanismo, pero la preocupación está entonces en cómo se hace esa evaluación con un niño que está llegando a primero básico, que por miles de razones distintas puede no haber cursado kinder. Gracias, presidente.
Le damos la palabra entonces a vicepresidenta. Bien, en términos generales, nosotros en Junji no desarrollamos sistemas evaluativos con nuestros niños hoy día. Tenemos una bitácora que le llamamos nosotros, en donde vamos siguiendo los avances de los niños para poder ir poniendo la remedial allí donde el niño no ha avanzado, pero no es un sistema como de evaluación formal, ¿no es cierto? Y hoy día nosotros tenemos que se está implementando un sistema de aseguramiento de la calidad de la educación. Y la labor de poder evaluar, en todo caso, radica en la Agencia de la Calidad de la Educación, que tendría que, digamos, como para poder hacer esta evaluación más como del sistema. Porque, como le digo, nosotros evaluamos al interior de nuestras propias aulas para ver de qué manera los niños van avanzando. Hemos estado trabajando con la Agencia de la Calidad de la Educación, lo mismo que con la Subsecretaría, para ir mirando alguna forma de poder trabajar ese punto. Pero no hay hoy día evaluaciones formales, al menos en Junji. Y respecto de lo que pregunta la senadora von Baer, ¿cómo sería esta evaluación que podrían hacer en un colegio cuando un niño no ha podido cursar el nivel de kinder por distintas razones? Bueno, los colegios tienen sus propios sistemas para poder ir mirando el avance de los niños durante su año escolar. Yo creo que quizás podríamos normar de alguna manera esto, pero los colegios conocen fórmulas para poder ir viendo el avance de sus niños a lo largo del primer año de educación básica. O sea, mi experiencia por lo menos es que nosotros, en la experiencia que yo tengo trabajando en sistemas particulares subvencionados, es que estamos siempre evaluando a los niños, pero en lo particular, en lo que está ocurriendo en el aula, no como sistema. Por ejemplo, cuántas palabras son capaces de reconocer, qué vocabulario tienen. Entonces, quizás algo como eso se podría implementar para poder mirar qué grado de avance, o sea, qué grado de preparación tiene un niño para entrar a primero básico si es que no ha tenido la oportunidad de hacer kinder. Y los primeros básicos yo creo que son capaces perfectamente de hacerse cargo de poner al día a un niño que viene sin un kinder, porque los niños a esa edad además aprenden muy rápido. Y mi experiencia es que en primero básico nosotros tenemos muchos niños que ya vienen incluso leyendo. Y al comienzo se nos aburren, porque son niños que han adelantado mucho en el kinder, y aunque el kinder no pretende enseñar a leer, muchos de ellos lo logran. Entonces tenemos todo un primer periodo en primero básico en que hay que ir subiendo, como quien dice, al carro, a los niños que vienen un poco más retrasados. Yo pienso que los niños que no han tenido la oportunidad de hacer kinder, la mayoría de ellos debería poder subirse al carro de primero básico. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de evaluación se les va a hacer para ver cómo están? Que es más o menos lo mismo que uno va evaluando a los niños permanentemente en su primero básico. Y obviamente va a haber niños que por la condición que traigan, quizás vamos a tener que sugerirles que, si el colegio tiene kinder, que haga su kinder. Pero, senadora, en definitiva, no hay como una cosa estandarizada para poder evaluar los niños hoy día. No sé si la subsecretaria quisiera agregar. Sí, le damos la palabra a la subsecretaria de Educación Parvularia. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar, senadora Proboste. Yo creo que aquí hay un aspecto fundamental que señala Adriana recientemente. A ver, el objetivo de que el colegio al cual llega un niño en primero básico sin haber hecho el kinder, el objetivo de evaluar, lo que yo después me quiero detener en esta palabra que suena tan dura, pero que no, si se desmenuza, no necesariamente, o sea, claramente la evaluación no implica en ningún caso ni escolarización, ni evaluación estandarizada, ni ninguno de esos temores que naturalmente, y es bueno que los tengamos. El objetivo de que el colegio, al ser obligatorio el kinder, porque uno podría decir, bueno, si hoy día no es obligatorio el kinder, igual lo hace, no, porque al ser obligatorio el kinder, el colegio lo que tendrá que hacer entonces es, y eso lo podremos dejar, si a lo mejor es necesario en alguna indicación, es tomar una evaluación adecuada, pertinente, todo lo que corresponda a este niño, principalmente para ver cuáles son sus áreas de desarrollo que podrían estar disminuidas por no haber asistido a un kinder. Como país hemos hecho un esfuerzo impresionante a partir de los años
90, desde el año 2003, ya se establece la necesidad de que el Estado promueva la educación parvularia, porque creemos en la educación parvularia como un nivel fundamental en la trayectoria de nuestros niños. De hecho, en el año 2007, ya la reforma constitucional de ese año establece el acceso gratuito y universal al primer nivel de transición, el año 2007. El año 2013 establece la obligatoriedad. Y nosotros hoy día lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a eso. Si como país hacemos este esfuerzo es porque creemos que de verdad la educación parvularia es un requisito y es fundamental en la trayectoria educativa de nuestros niños. Luego, ¿qué hacemos con aquellos niños que aún así no llegan? En primer lugar, entender que el desafío ya lo planteaba el año 2007, siendo en ese momento la presidenta Michelle Bachelet, ya se planteaba que el gran desafío era el cambio cultural, que es lo que está diciendo la vicepresidenta de la Junji. O sea, no podemos perdernos que sigue siendo el gran desafío. Por lo tanto, ¿qué hacemos con estos niños que no llegan, que no han hecho el kinder cuando llegan a primero básico? Precisamente es tomarles una evaluación adecuada, pertinente, todo lo que sabemos, para ver en qué nivel de maduración se encuentra. Hay una correlación muy importante, presidente, en esta etapa, y investigaciones muy serias, todos lo dicen, que la maduración, a mayor estimulación adecuada, se produce una mejor maduración en estos niveles, en todos los niveles educativos. Por lo tanto, si nosotros no lo hacemos exigible, lo que estaríamos diciendo es que en realidad no importa, que es intrascendente que vaya al kinder, y no es intrascendente, es importante que lo haga. Entonces, para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que el colegio evalúe a esos niños y según el nivel de desarrollo maduracional que se encuentra, el colegio puede hacer mucho mejor su tarea, porque lo que tendrá que hacer precisamente es ver dónde se encuentran esos niños, en qué nivel de maduración se encuentran para poder, en su caso, ayudarlos con cosas muy concretas, que la Adriana bien lo decía, pueden ser incluso dentro de la sala de clases del primero básico. O sea, aquí puede haber distintas herramientas que el colegio tome para, yo no quiero usar la palabra nivelar, pero para posicionar, para hacer que el niño avance de tal manera que pueda estar acorde a las exigencias que tiene un primero básico. En el caso de que el colegio tenga el kinder, probablemente una buena solución también será que haga el kinder. Podría ser, depende cómo se encuentre ese niño en su nivel maduracional. Pero lo importante es decirlo, que esto es más una exigencia porque el colegio tendrá que asegurarse que las bases curriculares, que la estimulación temprana que ese niño no tuvo por no haber asistido a un kinder, el colegio pueda suplirla de alguna manera y en caso de que pudiese ser oportuno, proponer entonces a la familia que lo lleve a ese niño a un kinder. Y eso es algo que a lo mejor lo podemos dejar, si es que queda más claro o precisado en una indicación, se puede hacer. Pero yo quisiera aclarar que eso es. Segundo, con respecto a su pregunta, senador, la evaluación, yo creo que es súper importante que hagamos un buen debate de lo que significa evaluar. Yo sé que la senadora, que estoy segura que coincide conmigo, que la palabra evaluar no necesariamente implica ni un estándar, ni una escolarización temprana, ni algo, entre comillas, negativo, que es lamentable por las últimas, porque las discusiones en educación en el país siempre se tienden a polarizar. La verdad es que uno puede pensar que en este caso la evaluación es una documentación, y la documentación es simplemente lo que hacen los niños, así se documentan los kinder, por ejemplo. Lo que van haciendo los niños, y va el mismo niño documentando lo que hace, la educadora documenta con ciertas frases lo que el niño está haciendo, con ciertas preguntas, y eso constituye una evaluación. En ningún momento se somete al niño a una evaluación que podría entenderse como una situación como de exigencia, de alguna manera que al niño lo esté sometiendo a un proceso para el cual no está preparado. Yo quisiera en esto como sacar el sesgo que trae la palabra evaluación, que entendemos, como la evaluación se entiende, usamos la misma palabra para evaluar desde los primeros años hasta los 20, hasta los 30 en la universidad, podemos.
pensar que estamos sometiendo al niño a una evaluación para la cual evidentemente él no está preparado. En esta etapa, la evaluación más pertinente es la documentación, y la documentación es un proceso muy natural en el proceso de aprendizaje. El niño ni siquiera entiende que está siendo evaluado por eso, por ejemplo. Y lo último que quisiera decir, desde el momento que como país hemos decidido avanzar transversalmente los distintos gobiernos por el acceso gratuito y universal al primer nivel de transición, a hacerlo obligatorio, que hemos decidido que este nivel ingrese en el sistema de aseguramiento de la calidad. Esto ya en el año, bueno, partió en el año 2007 con aquella importante discusión en el año 2006, pero el año 2011 ya lo establece. Eso quiere decir que son exigibles las bases curriculares, los estándares de formación inicial docente, estándares indicativos de desempeño. Ahora también habrá otros estándares indicativos. Ya hay, la verdad es que son marco de la buena enseñanza, habrá marco de la buena dirección. Todo esto, de alguna manera, y dicho con palabras de la ministra del Piano, asegura que este es un nivel que no se va a escolarizar. Al contrario, todos estos instrumentos lo que hacen es establecer con mucha precisión que en este nivel hay aprendizaje y hay estimulación temprana propia de este nivel. Justamente al haber bases curriculares, programas, marco, estándares, lo que está indicando es que aquí hay un proceso por el cual no quisiéramos que ningún niño del país quede ajeno. ¿Por qué? Porque creemos en eso, creemos en la estimulación, creemos en lo importante que es que todos nuestros niños avancen al mismo tiempo que también creemos que el que no lo hagan es dejarlos algunos escalones más abajo. Por lo tanto, volver a insistir que lo que estamos haciendo con este proyecto es avanzar en una reforma constitucional, por lo demás, pero avanzar porque lo que tenemos que hacer acá es promover con mayor prontitud este cambio cultural para estos pocos niños que están fuera del sistema y hacernos cargo de la manera en como el Estado se debe hacer cargo, que es promoviendo, garantizando el acceso, garantizando los recursos, garantizando que si esto es un derecho, por supuesto tenemos que hacernos cargo, pero efectivamente también promoviendo lo más importante, que es este cambio cultural para que todos nuestros niños puedan asistir al kinder. Eso, presidente. No sé si hay más preguntas, comentarios o algo que quisiera acotar. Senadora, sí, Yarna. Preguntarle a cualquiera, si a la vicepresidenta de la Junta o a la subsecretaria, ¿cómo se hacen cargo de lo que plantea el proyecto de ley respecto de las certificaciones? Si le parece, presidente, ¿lo puede explicar mi asesora? Sí, por su intermedio, presidenta. Entiendo, la sesión pasada hablamos de la validación, que es convalidar y validar. Ahora la pregunta se refiere a la certificación porque es distinto, es certificar que cursó el nivel, que eso... ¿Cómo se lo están imaginando? Ah, perfecto, porque justo fue objeto de una indicación de la diputada Girardi que fue aprobada en la Comisión de Educación en la Cámara y se hizo énfasis en que solamente se certificara que había cursado el nivel y que había obtenido en base al juego el aprendizaje o el nivel de madurez que requería. Ahora, la materialidad de eso, la subsecretaria quizás puede decir más, pero pienso que va a estar un certificado del organismo de la Junta que integra, que asistió, quizás tendremos que... Además, eso tampoco está claro, porque es por eso es lo que hemos señalado desde el comienzo, en que pareciera que esto es parte de un nuevo negocio, en donde vamos a ver a agencia X cualquiera en que va a hacer esta certificación, así como vemos hoy día, usted camina por la calle y dice 2 cursos en uno. No, en el proyecto no se establece que es una institución pública. Pienso que quizás tenemos que hacer una indicación y dejarlo más explícito y estamos pensando en que al igual que ocurre para educación básica, la promoción es automática y es con un mínimo de asistencia. Entonces habrá que fijar quizás el mismo porcentaje que hoy rige para ser promovido de primero a segundo básico o de tercero a cuarto básico, que es un 85% de asistencia, o quizás un porcentaje menor, dejarlo establecido como ocurre hoy día en básica y media.
No sé, yo entiendo que esto es igual como cuando pasa un niño pero de octavo a primero medio, no, o de séptimo a octavo, ¿cómo es? No, o sea, es distinto. Que en el fondo pasa de un colegio a otro. Eso es y ahí se certifica que el niño pasó. Es eso, o sea, que el colegio, o sea, el certificado, me imagino que de eso estamos hablando. No, es del niño que no fue, porque no hay alternativas en Es que son dos cosas, es que por eso, es que son dos cosas distintas. No, es que, perdón, una cosa es lo que estábamos hablando antes, que es la convalidación, ¿ya? Que es el niño no asistió, eso es convalidación. El niño no asistió a kinder por distintas razones y se va a tener que establecer, no sé, algún tipo de nivelación para que el niño pueda cursar. Eso es una cosa. La otra cosa es que se certifica que el niño estuvo en kinder. Esa es la certificación. Entiendo que son dos cosas distintas. Quizás podríamos verlo en cada uno de los artículos. La certificación es que, entiendo yo, es que el niño cursó kinder y con un certificado de que cursó kinder, certifica que cursó kinder. Eso entiendo que son las dos cosas que son distintas. Quizás estoy equivocada, quizás lo podemos ver en los artículos. Senador García. Entendí de la exposición de la señora subsecretaria que la validación la debe hacer el colegio donde el niño ingresa. Si es que el niño no cursó. Si es que el niño no cursó, porque será ese colegio al recibirlo el que tendrá que determinar con qué diagnóstico ingresa el niño. Y por eso se decía, bueno, si tiene kinder a lo mejor le van a recomendar, mire, no lo matricule en primero básico, matricúlelo en kinder. Uno cuando papá, yo les quiero contar, yo recuerdo que a mi hija la dejaron repitiendo, a mi hija menor la dejaron repitiendo en prekinder. Está mal dicho repitiendo, yo creo, ¿verdad? Sí, está mal dicho repitiendo. En eso, sí, no soy tan viejo, senadora, bro. Me imagino que no. Y la verdad que uno siente que el mundo se le viene abajo, ¿ah? O sea, nosotros sentimos como papá que el mundo se nos... Y la verdad que al final... Y al final es una ventaja que uno le da a los niños. Pero eso cuesta asumirlo, cuesta... Bueno, entonces me parece súper bien. No sé si está dicho en el proyecto, pero a lo mejor si no está dicho así suficientemente, decir lo que es el colegio donde el niño ingresa a primero básico, que va a tener que evaluar y va a tener que... O hacer digamos, la preparación y la validación de que cursó el kinder, o simplemente matricularlo en kinder, porque para eso además va a necesitar el acuerdo de los papás. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Justamente el senador García y la senadora entienden bien al decir aquí la diferenciación entre validar y certificar. De hecho, también es algo que podríamos, a lo mejor en una indicación, explicar, porque en un primer periodo, si hay jardines infantiles que hoy día dan kinder, todavía existen jardines que entregan el segundo nivel de transición, y si esos jardines, al momento de la ley que se haga aplicable, por ejemplo, no tienen reconocimiento oficial, efectivamente, vamos a tener que diseñar ahí un sistema para que ese jardín igual pueda certificar que hizo kinder. Pero ese es para el niño que hizo el kinder, ¿sí? Hoy día hay niños que hacen kinder en escuelas de párvulo, muchos, en jardines infantiles, menos, pero los hay. Hay más en jardines BTF que en Junji, directo, administración directa. Y están los que hacen en el colegio el kinder. Y todos esos hoy día van a tener que certificar. El certificado, es que sí, lo que pasa es que no le quiero decir certificado de estudio, porque así se llama. Pero cada vez que uno usa una palabra que puede ser escolarizante acá, tendremos que decir certificado del nivel, certificado certificado de haber cursado, por ejemplo. Luego, esto también implica que se tendrá que establecer en el kinder qué niño, entre comillas, aprueba kinder. Y un niño que va a aprobar kinder es un niño que se le va a exigir una asistencia, probablemente igual como ocurre de primero a segundo básico. Haberlo cursado y una asistencia. Validar para esos niños que están hoy día fuera es lo que explicamos al principio. Senadora, yo estoy
demasiado de acuerdo con usted que esto, o sea, a ver, si se malentiende que esto podría ser una institución externa que ahora esté, entre comillas, no sé, pues, haciendo un negocio con la validación del kinder, no es la idea de este proyecto, no es lo que se pretende bajo ningún punto de vista. Esto no salió en la discusión en la comisión de la Cámara, pero si fuese necesario poner una indicación que vaya en el sentido de decir que quien se debe hacer cargo de la validación es el colegio, y tendremos que establecer un reglamento, a lo mejor, donde explique, a lo mejor deje bien determinado qué tipo de validación se espera que haga el colegio, que tiene que ver con la que yo describí en un primer momento. Es decir, llega la familia con un niño que no asistió al kinder, el colegio debe tomar un test, una prueba de maduración, una evaluación, pongámosle el nombre que sea, que recoja cuál ha sido los resultados de la estimulación que ese niño ha tenido fuera de un kinder, para que pueda acceder bien a ese primero básico, porque ese primero básico evidentemente toma como base lo que los niños ya traen del kinder. Si eso implica luego que el colegio establezca un proceso, un periodo donde el colegio se hará cargo de ese niño, perfecto, y esa será la forma. Si el colegio le puede proponer que haga el kinder, también podrá hacer, dependiendo con lo que se encuentre, también podrá ser la fórmula, y eso lo podremos dejar establecido en un reglamento que así lo determine. Pero bajo ningún punto de vista esto busca ni debe permitir un organismo externo validador que no tenga ningún sentido. Acá lo que queremos de fondo es que los niños vayan al kinder. Ena Fonberg. Presidente, yo creo que es bastante menos complejo que lo que quizás lo estamos viendo, porque lo que el proyecto hace es que en el artículo 41, donde ya se establece cómo es esto para los otros niveles, lo único que el proyecto hace es agregar el nivel de transición de la educación parvularia. El artículo 41 dice: por decreto supremo expedido a través del Ministerio de Educación, se reglamentará la forma en cómo se validará el aprendizaje desarrollado al margen del sistema formal. Por experiencia personal o el mundo laboral conducente a los niveles o títulos, de forma que se convalidarán los estudios y equivalentes, y ahí está la educación básica y está la educación media, que es lo que hoy día hacemos. Y se agrega el segundo nivel de transición de educación parvularia. O sea, al igual como se hace en los otros niveles, esto se le deja al reglamento, igual como siempre se ha hecho. Y evidentemente que ahí el cómo se va a, comillas, convalidar el tema del kinder se tendrá que establecer respecto a al curso, o sea, al nivel que se está cursando. Y luego respecto a la certificación, se establece en el artículo 40, también solo se agrega la educación parvularia. Dice: los establecimientos reconocidos oficialmente certificarán, y son los establecimientos los que certifican, no es alguien afuera. Es el establecimiento el que certifica. Y eso es porque uno termina de cursar un curso, cualquiera sea, y se cambia de colegio, y es el establecimiento el que certifica. Uno se lleva el certificado del establecimiento. Las calificaciones anuales de cada alumno cuando proceda el término de los estudios de educación básica y media, y bueno, y ahí se agrega el kinder. Entonces, en el fondo, yo no voy a cursar kinder. Un niño cursa kinder y el colegio le entrega un certificado, y con esos certificados se va a matricular a otro colegio, que es lo que normalmente ocurre. Aquí no hay ninguna certificación en ninguna parte, digamos, dentro del sistema escolar. Hay una certificación de un ente externo. Gracias, presidente. Bien. ¿Más palabras, comentarios o algo que agregar? ¿No? Bien. Teníamos más invitados, se excusaron unos invitados que teníamos para hoy. Solo confirmo Junji, claro. Exactamente. Entonces, no sé si les parece tener una sesión más con los invitados que faltaban y poder votar, ¿sí? Porque ya llevamos 3 sesiones, escuchamos, bueno, ahora Junji, ¿cuál fue la reforma constitucional?
Eso fue hace como 8 años. La revisamos, la tenemos impresa y es muy corta, son 76 páginas la del 2007 y fue aprobada con más de los 2/3 en ambas cámaras y no hubo invitados, en realidad. Fue muy corta, todos estuvieron de acuerdo por unanimidad. Están las 76 páginas aquí impresas, de la 20.710 estamos hablando, ¿no? Sí, La reforma constitucional. constitucional. Sí, son... Y está la copia de las intervenciones de cada uno, pero con Carlos. Sí, vamos a no estaban, muchos no estaban. Sí. ¿Cómo? Tampoco estaban. ¿Yo? No están. Si no lo vio educación, lo vio constitucional. Pero tampoco en la sala no intervino. Sí. Porque busqué por cada nombre y no intervino. No, si lo revisamos. Yo le pediría a la secretaría, veamos si coincide el informe de la secretaría con nuestro ejecutivo. O sea, si no, yo entiendo que esto se discutió bastante. Sí, pero está bien. No, perfecto, pero no es un informe hecho por nosotros, es la biblioteca del Congreso. Es la historia de la ley. Es la historia de la ley. Sí, porque y además si es que tienen invitados pueden proponerlo. La senadora Proboste hizo una lista de invitados, se pusieron algunos hoy, podemos volver a insistir para la próxima semana. ¿No tenemos mañana citado por este tema? No, por este tema no. No, mañana es admisión justa y profesores. Son esos dos temas. Pero propongo, presidente, que veamos cuántos invitados quedan y a partir de eso establezcamos el cronograma. Según los invitados que se planteen. Pero que cerremos, porque se suponía que la lista de invitados ya estaba lista. O sea, la lista estaba lista. Ya habíamos dicho quiénes queríamos invitar por el proyecto, en el fondo. Sí, solo que no llegó, por ejemplo, de parte del senador Quintana no hay propuesta. Entonces entiendo que usted quiere hacer una propuesta. No lo habíamos cerrado, la verdad. Lo abrimos, pero no pusimos un plazo. La senadora Proboste hizo, entiendo que usted también. Y como se han excusado, entonces, claro, no recuerdo ahora si han enviado por escrito de los invitados, que habría que revisar eso y obviamente si vienen por escrito enviarle a todos los senadores de la comisión. Pero sí, mi propósito al menos es sacarlo luego de la comisión, digamos, pero obviamente escuchar las distintas aristas. Pues hay preocupaciones como sectores rurales, las preocupaciones que hemos planteado acá respecto a qué es lo que ocurre si hay alguna familia que no cumple con la ley, si es que esta ley se aprueba, digamos, ¿no? En términos de ese pequeño porcentaje de que no sigan enviando sus hijos por los distintos motivos. Esa es una preocupación del alcance de la ley, ¿no? Como las consecuencias de la ley. En ese sentido hay preocupaciones y otras que se han planteado. Entonces, bien, lo programaremos entonces para las siguientes sesiones y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.